Dios te bendiga en esta preciosa mañana. Poderosos es el Señor. Damos gracias al Señor una vez más por su amor, por su misericordia, sabiendo que Dios siempre está con nosotros, sabiendo que su misericordia cada mañana son nuevas. Bendecimos el nombre del Señor en este precioso día que Dios nos ha concedido. Aleluya, santo es el Señor, poderoso es el Señor. Bien, mis santos hermanos, vamos a continuar con la palabra de Dios, continuar con el mensaje que Dios tiene para cada uno de nosotros. Abra su Biblia ahí en Génesis 3. Vamos a leer del versículo 10, y dice así la palabra del Señor. Hasta el 13 vamos a leer. Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estaba desnudo? ¿Has comido el árbol que yo te mandé no comiese? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Gloria sea el nombre del Señor en esta preciosa mañana. Poderoso es el Señor, como siempre, mis santos hermanos. Estamos aquí para llevar la enseñanza de la poderosa y eterna palabra del Señor. Bien, versículo 11 del 3 de Génesis 3:11. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estaba desnudo? Gloria sea el nombre del Señor. Muchas veces, mis santos hermanos, la culpabilidad del hombre por causa del pecado nos enseña que nosotros estamos desnudos adelante de Dios. La palabra desnudo delante de Dios quiere decir que estamos desamparados, que estamos avergonzados, que estamos desprotegidos, mis santos hermanos, de la gloria del Señor. ¿Por qué? Porque el pecado nos acecha, el pecado nos ataca, el pecado nos hunde y el pecado nos hace una separación de Dios. Y ese pecado nos desnuda en la presencia de Dios. Por más que quizás nosotros hablemos bonito, por más que quizás no vistamos con ropas espléndidas, muy bonito, hablemos bonito, pero Dios conoce nuestras intenciones, Dios conoce nuestro interior humano, que muchas veces el ser humano, muchas veces nuestras actitudes, muchas veces nuestro proceder, muchas veces nuestro diálogo, muchas veces todo lo que hacemos es una desnudez adelante de Dios. Y Dios conoce nuestra desnudez y es imposible engañar a Dios, mis santos hermanos, porque Él conoce nuestros pensamientos, así como conoció Adán y Eva cuando ellos estaban en el huerto de Edén, y Dios los llamó y ellos respondieron que estaban desnudos. Así es, mis santos hermanos. Cuando Dios llama al ser humano, Dios lo llama para vestirlo con una ropa espiritual, y esa ropa espiritual es nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que Dios tiene siempre, mis santos hermanos, una responsabilidad a través de nosotros. Dios nos usa para que el ser humano se arrepienta y busca el camino del Señor y emprenda una nueva vida adelante del Señor. La desnudez de cada hermano, de cada amigo, de cada familiar es descubierta adelante de Dios. ¿Por qué? Porque no está protegido, mis santos hermanos. Y eso es lo que la Biblia nos enseña, y eso es lo que la palabra del Señor en esta preciosa mañana nos enseña. Versículo 12. Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estaba desnudo? ¿Has comido el árbol que yo te mandé que no comiese? Dios le había advertido. Dios siempre nos advierte, mis santos hermanos. Dios siempre nos advierte por medio de los profetas, por medio de los evangelistas, por medio de las noticias, por medio de cualquier circunstancia que nos asocia, que nos
rodea, mis santos hermanos. Dios siempre a sus hijos, Dios siempre nos advierte de cualquier situación que vaya a acontecer, gloria sea el nombre del Señor, cualquier situación que vaya a acontecer, Dios nos advierte para que nosotros no nos coja desprevenido y no tengamos cualquier actitud negativa que pasar, mis santos hermanos. Así como le advirtió a Adán y Eva, Dios siempre se ha preocupado desde Génesis hasta en este momento que estamos en el Nuevo Testamento. Dios siempre se ha preocupado por sus hijos. Dios siempre se ha preocupado para que sus hijos no le acontece cualquier situación que pueda pasarle, mis santos hermanos. Y eso es lo importante que Dios nos ha dado. Ahora en el Nuevo Testamento Dios nos ha dado el Espíritu Santo de Dios para que el Espíritu Santo de Dios opere en nuestra vida, para que el Espíritu Santo de Dios esté con nosotros, mis santos hermanos. Y eso es lo que Dios nos habla, eso es lo que Dios nos dice. Versículo 12 de Génesis 3:12 dice, y el hombre respondió a la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Así es, mi santo hermano. Siempre el hombre, mis santos hermanos, va a buscar una culpabilidad. ¿Por qué? Porque el hombre no acepta su error adelante de Dios. Mis santos hermanos, cuando uno tiene un error, mis santos hermanos, gloria al nombre del Señor, santo, siempre uno invade el error, invade el problema. Y el problema muchas veces lo causa uno, pero uno siempre dice, no, fue el amigo, fue el vecino, fue el hermano, fue cualquier persona que estuvo al frente, me indujo, me hizo caer en pecado, me hizo caer en tentación, yo iba por buen camino. Mis santos hermanos, uno tiene la decisión adelante de Dios, cómo va a estar adelante del Señor. Y eso es lo que la palabra del Señor, mis santos hermanos, gloria sea el nombre del Señor, nos enseña de cómo andemos adelante de Dios, porque es importante que nosotros nos caminemos adelante de Dios, mis santos hermanos, para poder andar en santidad, para poder andar como Dios quiere que mande, y no le echemos la culpa, no le echemos la culpa al vecino, no le echemos la culpa a cualquier otra persona, mis santos hermanos. ¿Por qué? Porque nosotros somos los responsables, nosotros somos los culpables, mis santos hermanos, de cómo debemos de conducirnos adelante del Señor. Y eso es lo que Dios le dice a Adán. Cuando Dios puso a Adán en el huerto, Dios le dio los mandamientos para que el hombre se condujera, para que el hombre caminara bajo los preceptos, bajo los mandamientos de Dios. Le dio la enseñanza, mis santos hermanos. Pero sin embargo, el hombre escogió desobedecer a Dios y caminar por sus propios medios y no hacerle caso a Dios. Cuando uno le pasa situaciones, problemas, ahí es cuando uno busca culpable, ahí es cuando uno busca al amigo y si es posible hunde al que no es, mis santos hermanos. Por eso es que Dios nos habla en la palabra del Señor y por eso es que Dios nos dice, mis santos hermanos, y le dice, al hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Así es, mis santos hermanos, buscando culpabilidad, buscando culpable, y el culpable fue él mismo. ¿Por qué? Porque Dios le puso para que para que él cogiera a Eva y la condujera por un buen camino, mis santos hermanos, sino que no la protegió, no la cuidó, y ahí quedó una puerta abierta y se metió Satanás, y Satanás indujo a la mujer, y la mujer luego cometió el pecado, indujo a Adán, y eso es lo que le llevó, mis santos hermanos, a cometer una falta adelante del Creador, una falta adelante de Dios. Veamos el versículo 13. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? ¿Qué es lo que has hecho? Así es, mis santos hermanos. Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Vemos ahí una cadena de culpabilidad, vemos ahí una actitud de reproche, vemos ahí una
una asemejanza que la culpabilidad va en una situación como una cadena avanzando hasta que llega hacia la serpiente. Satanás causó la caída de la raza humana mediante el engaño. Ese es uno de sus métodos principales, mis santos hermanos, para descarriar a las personas del camino y de la verdad de Dios. La Biblia enseña que Satanás engaña, ciega la mente de los incrédulos de este mundo a fin de que no puedan comprender el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Vámonos a 2 Corintios 4:4 a ver qué nos dice la poderosa y eterna palabra del Señor. Gloria sea el nombre del Señor. El 2 Corintios dice así: el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio. Y ese es un engaño de Satanás, mis santos hermanos. Eso es lo que usa Satanás. Satanás ciega la mente de los incrédulos de este mundo al fin de que no puedan comprender el evangelio. Según Pablo, es mediante el engaño de Satanás que algunos dentro de la iglesia creerán que pueden llevar una vida inmoral y todavía heredarán el reino de Dios. Eso es una palabra que muchas veces uno no cree, mis santos hermanos, pero la Biblia nos dice en 1 Corintios 6:9, vamos a ver qué nos dice 1 Corintios 6:9, que nos dice la poderosa y eterna palabra del Señor. Gloria sea el nombre del Señor. Dice así: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los adúlteros, ni los feminados, ni los idólatras, ni los que se acuestan con varones. Así es, mis santos hermanos, no heredarán el reino de Dios. Dios muchas veces quiere salvar, quiere restaurar, quiere levantar a la humanidad, pero la humanidad entera no se deja levantar, no se deja rescatar de la mano del Señor. Gálatas 5:21, vamos a ver qué nos dice ahí la poderosa y eterna palabra del Señor. Gálatas 5:21, ya estamos aquí en Gálatas 5:21, bendito sea el nombre del Señor. Dice así la palabra del Señor: envidia, homicidio, borrachera, orgía, cosas semejantes a estas cosas, de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Así es, mis santos hermanos. Todo aquel que hace maldad, todo aquel que hace pecado, no hereda el reino de Dios. Y esto fue lo que hizo Adán y Eva. Adán y Eva desobedecieron el mandato de Dios, se extraviaron del mensaje, más le hicieron caso a la serpiente, más le hicieron caso a la mentira, más le hicieron caso a Satanás que al mismo Creador. Y eso está hoy en día. El engaño será un medio principal de Satanás, mis santos hermanos, que algunos dentro de la iglesia no creerán, pueden ser llevados a una vida inmoral, pero Satanás para conducirlo a muchos de la rebelión contra Dios al final de la historia. Así es, mis santos hermanos. Es importante creer en la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque Dios es el creador, y cuando Adán y Eva estaban en el huerto de Edén, Dios los creó y ellos tuvieron la absoluta confianza, el privilegio de estar y oír la voz de Dios. Y por un momento, mis santos hermanos, de un descuido, por un vacile, ellos se desviaron del conocimiento de la palabra del Señor. Y eso es lo que estamos llevando hoy día, esta enseñanza. Y todo eso, mis santos hermanos, nos lleva al final de la historia, nos lleva a separarnos del camino del Señor. ¿Por qué? Por causa de la mentira, por causa del engaño, por causa de que muchas veces nosotros como cristianos prestamos oído a las cosas falsas, a las cosas negativas, y no escuchamos el mensaje de Dios. Y eso es lo que Dios nos habla en esta preciosa mañana, mis santos hermanos.
nosotros debemos ser seguidores de Cristo, debe estar separado para entregarnos a una vida de santidad, a una vida en obediencia, mi santo hermano. Una lucha continua de vida y muerte contra el engaño de Satanás es lo que se refiere a su vida privada, a su matrimonio, a su familia, a su escuela o a su iglesia o a su trabajo. Así es, ese es el engaño de Satanás. Satanás está puesto, mis santos hermanos, para desviar la mente de todas las personas sin actitud de rango, sin preceder, que él no importa destruir, así sea a la misma iglesia de Cristo. Por eso es que nosotros debemos estar siempre activos, siempre atentos, con la ayuda del Espíritu Santo de Dios. Con la ayuda del Espíritu Santo de Dios vamos a avanzar, vamos a crecer y Dios nos va a ayudar y Dios nos va a dar la fortaleza, mis santos hermanos, para seguir adelante y no dejarnos engañar con palabras persuadidas de hombre, con palabras engañosas, que muchas veces nosotros caemos en las garras del Señor. Y eso, perdón, en la garra de Satanás. Y eso es importante, mis santos hermanos. Escuchar siempre la voz que viene de parte de Dios y no la voz de Satanás. La voz de Satanás nos lleva a hacer lo malo, nos lleva a la separación de Dios. Y eso es lo que Dios no quiere. Dios quiere que nosotros seamos una iglesia que viva en santidad, en obediencia adelante de Dios, y que lo busquemos a Dios en oración, en lectura de la palabra del Señor. Siempre Dios va a estar dispuesto, mis santos hermanos, presto al lado para no dejarnos engañar del Satanás, porque Satanás es el engañador de este ciclo. Así es, mi santo hermano. He hecho este breve mensaje para ayuda espiritual de cada uno de nosotros, que nosotros somos responsables de nuestras vidas, nosotros somos responsables de nuestro hogar, mis santos hermanos, porque somos cabeza de la iglesia del Señor, somos cabeza de casa, cabeza de hogar. Dios te bendiga en esta preciosa mañana. Paz con Cristo. Gloria al nombre de Israel.